Después de nuestro vuelo temprano desde el Cairo y refrescarnos en nuestro crucero, es hora de conocer el Templo de Philae. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para más contenido sobre viajes alrededor del mundo. Comenzamos por tomar un corto paseo en el bote hacia la isla de Agilquía. El Templo de Philae se encuentra aquí, ya que en los años 60 fue trasladado desde su ubicación original debido a la construcción de la presa de Asuán, que amenazaba con inundarlo. Este es uno de los grandes logros de la arqueología moderna. Construido durante el reino tolemaico, el templo está dedicado a Isis, una de las deidades más veneradas en el antiguo Egipto, considerado uno de los complejos de templos más bellos de Egipto. El templo fue uno de los últimos grandes complejos en ser edificados en Egipto. A pesar de eso, sigue siendo un símbolo impresionante del poder de la mitología egipcia. Isis es conocida como la diosa de la maternidad, la fertilidad y la magia, y su culto fue tan influyente que se extendió mucho más allá de Egipto, llegando incluso al Imperio Romano. Lo interesante es que este templo fue uno de los últimos lugares en los que se practicó la religión egipcia antigua, hasta bien entrada la era cristiana. Eventualmente, con la llegada del cristianismo, Philae fue convertido en una iglesia y los antiguos jeroglíficos de Isis quedaron cubiertos por cruces. No siempre estuvo aquí, originalmente se encontraba en una isla cercana, pero durante la construcción de la gran presa de Asuán, surgió el riesgo de que quedara sumergido bajo las aguas del lago Nasser. Philae fue parte de un esfuerzo monumental de la UNESCO, conocido como el Proyecto Nubio, para salvar varios monumentos antiguos de las crecientes aguas. De hecho, el templo fue completamente desmontado, piedra por piedra, y reconstruido en la isla donde lo vemos hoy. Un esfuerzo titánico que duró casi una década. Una vez que llegas, lo primero que te impresiona es la monumentalidad del lugar. Las columnas decoradas con intrincados jeroglíficos y relieves que cuentan historias de dioses y faraones. Las imágenes de Isis, Osiris y su hijo Horus son las protagonistas en muchas de las paredes, transmitiendo el poder de estas deidades. El patio central del templo es simplemente impresionante. La grandiosidad del lugar es un testamento del poderío arquitectónico de los antiguos egipcios. Aquí es fácil imaginar las ceremonias religiosas que habrían tenido lugar con el río Nilo fluyendo pacíficamente alrededor de la isla. Uno de los aspectos más fascinantes de Philae es cómo está entrelazado con la mitología egipcia. El templo de Isis es central en la famosa historia de Isis y Osiris. Según la leyenda, Osiris fue asesinado por su hermano Set, quien lo desmembró y esparció sus partes por Egipto. Isis,
Su esposa viajó por todo el país para reunir los fragmentos del cuerpo de Osiris y con su magia logró devolverle la vida, aunque no completamente. Así, Osiris se convirtió en el dios del inframundo, mientras que Isis pasó a ser la protectora de su hijo Horus, quien luego vengaría a su padre. Esta historia de muerte, resurrección y justicia divina está representada en los grabados del templo y te hace sentir como si estuvieras caminando entre los antiguos mitos que dieron forma a toda una civilización. Si alguna vez viajas a Egipto, asegúrate de incluir Philae en tu lista de lugares por visitar, no solo por su belleza, sino por la experiencia que ofrece al conocer más sobre las antiguas creencias y la historia del Nilo. Wow, pues qué belleza y qué interesante toda la historia de estos templos, rescatados de una presa de un hundimiento. El templo de Devot en Madrid también es parte del rescate de estos templos de la presa de Asuán.